Vamos a comenzar, si os parece, con la sesión webinar del curso de archivos de oficina. Bien, lo que vamos a ver en esta sesión va a ser al final un poco pues, lo que son los conceptos básicos más importantes y, bueno, pues un resumen de algunas de las actividades que hemos ido planteando durante la formación. Bien, vamos a destacar, sobre todo en la unidad didáctica 1, los conceptos más importantes y uno de ellos son los principios generales de la archivística. ¿Vale? Los principios generales de la archivística son dos y bueno, pues está el principio de procedencia y el principio de respeto al orden natural de los documentos. ¿Vale? Estos son los principios generales sobre los cuales se basa toda la organización documental y la gestión archivística en una institución. El principio de procedencia, como ya hemos estudiado, pues viene a decir que cada documento se tiene que situar en el fondo documental del cual procede. Y tenemos que tener en cuenta pues, que dentro de ese fondo documental se tiene que mantener la unidad, la independencia de cada fondo y las secciones, series y expedientes documentales en los cuales cada documento puede encajar. Por ejemplo, si en un departamento de contabilidad se genera un expediente, pues es ahí donde debe quedar custodiado, en ese departamento de administración o de contabilidad. ¿Vale? Igual que si dentro de una misma institución tenemos varios fondos, pues tenemos imaginaros, varios ministerios, ¿no? Pues cada documentación va a un ministerio determinado. O si en la misma institución tenemos varios fondos documentales, pues no podemos cambiar la documentación de un fondo a otro. Para el principio de respeto al orden natural de los documentos, pues tenemos que respetar el orden que se da desde las oficinas. Por ejemplo, si a nosotros nos llegan expedientes en cuanto a custodia de documentos, ¿vale? Si desde las oficinas se organizan los documentos de forma numérica o de forma cronológica, cuando lleguen al archivo intermedio o al archivo definitivo incluso, pues esos instrumentos, esos documentos tienen que estar ordenados por el mismo asunto, ¿vale? Perdona un momento. Vale, ya parece que se ha ido el ruido. No sé si... Vale, ya está. Bien, el principio de respeto al orden natural de los documentos viene a decir que, bueno, pues eso, que si un documento desde el principio, desde las oficinas, se ordena de forma cronológica o numérica o mixta, como ya hemos visto en algunos pasos de ordenación, ese orden se tiene que mantener hasta el final, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces los criterios de ordenación o los criterios de organización no son los mismos en toda la institución, ¿vale? Esto cada vez ocurre menos, pero por eso es necesario establecer una política de gestión documental que desde el momento que un documento entra en la oficina, ya sea electrónico o ya sea impreso, pues lleve esa vida, ese ciclo de vida y esa gestión de una manera organizada. Por eso, pues, en lugar de ordenar los documentos a libre criterio, ¿no? O que para nuestra forma de trabajar pues, sean más cómodos, pero quizá luego a la hora de localizarlos necesiten otra ordenación, pues esos criterios de ordenación se tienen que establecer desde el principio, ¿vale? Igual que los cuadros de clasificación, también se debe de establecer desde el principio. Quizá este es uno de los problemas, esta es una de los inconvenientes con los que luego se encuentran las personas encargadas de custodiar definitivamente la documentación, de catalogarla y demás. Se encuentran montones de papeles que vienen de las oficinas sin ningún orden, sin ningún criterio y luego pues aparte de que es muy complicado catalogarlo, pues a la hora de recuperar ese documento pues muchas veces es imposible, ¿no?
En el caso práctico de la actividad 1, bueno, pues os puse un caso en el que luego pues, os hacía un par de preguntas. Y era, bueno, pues que si tenía sentido de que se unificara toda la documentación relacionada con el huracán del que habla el texto en un mismo sitio. Por ejemplo, dice, pues si cogemos toda la documentación fotográfica de todos los sucesos o de todo lo que se ha generado por ese fenómeno, y las juntamos en un mismo fondo, y ese fondo pues determinamos organizarlo por orden alfabético. Bien, el primer error ahí sería, la respuesta es que no tendría sentido, ¿no? Os envié también las soluciones al ejercicio y bueno, pues la respuesta es no, porque la documentación viene de diferentes departamentos y además ahí romperíamos el principio de procedencia, ¿verdad? Porque si la documentación viene de un departamento, no se puede llevar a otro departamento diferente, ¿vale? Y además no la podemos mezclar con otras series documentales distintas. Si tenemos documentación del departamento de emergencia, pues no podemos mezclarla con documentación del departamento de concienciación social, por ejemplo. Además, el caso de, por ejemplo, unir toda la documentación fotográfica en un mismo fondo, ¿por qué no tendría sentido? Si alguien quiere aportar algo y quiere responder a esta actividad, pues aunque ya la hemos resuelto, pero bueno, es una pregunta que os lanzo también para que enriquezcamos un poco la respuesta. ¿Por qué la documentación fotográfica no tendría sentido unificarla y organizarla en un fondo fotográfico diferente? Aparte de que rompería el principio de procedencia, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre en cuanto a lo que es la naturaleza de un expediente documental? Bien. Bueno, pues continúo y bueno, pues lo que ocurre ahí es que además de que si esa fotografía, imaginaros, que hace referencia a algún informe de algún perito o alguna prueba documental que esté relacionada con un proceso administrativo, si nosotros sacamos esa prueba documental de ahí, ya sea una fotografía, ya sea un archivo sonoro, lo que sea, pues al final pierde sentido tanto el documento, ¿vale? Tanto el archivo, tanto la fotografía, como el expediente, porque al final está haciendo referencia a una prueba que no existe, que nosotros la hemos sacado de ese fondo simplemente porque es otro formato y porque es una fotografía, ¿no? Entonces, un expediente, pues lo pueden formar cualquier tipo de soporte de documento en cualquier tipo de soporte, ¿vale? Consecuencias que puede tener las decisiones que tome el archivo a la hora de organizar la documentación adquirida. Bueno, pues que si no damos una organización a los documentos que sea lógica y que esté bien consolidada, pues esto va a condicionar enormemente la posibilidad de recuperar esos expedientes, ¿vale? Y esto, insisto, no es tarea de los archiveros, sino que es tarea de todo el personal de la organización, ¿vale? De todo el personal que maneje documentación. Otro de los conceptos más importantes que ya hemos visto en la unidad didáctica 2 es la diferencia entre documento de archivo y documento de apoyo informativo. Bueno, pues creo que con las actividades y el tema y demás ha quedado bastante claro, pero bueno, pues destacar que los documentos de archivo son parte del trámite administrativo, por ejemplo, el caso anterior que os he puesto de una fotografía que se aprueba para un informe de un perito, ¿vale? Pues ese documento sería un documento de archivo, ¿vale? Son ejemplares únicos y tienen valor administrativo, legal, fiscal o histórico, ¿no? Los documentos de apoyo informativo, bueno, pues nos sirven de ayuda para ese proceso administrativo que finaliza, ¿vale? No forman parte del trámite, suele haber copias, suelen ser copias de los documentos originales y no dejan
ningún testimonio de esa actividad o de la actividad de la institución. Lo que sí que quiero resaltar también es que, bueno, pues antes de no tener nada, no tener ese documento, es preferible que si no tenemos el original tengamos una copia, ¿vale? Por lo menos la información pues no se pierde. Si tenemos ese original y las copias se eliminan. Documentos que pueden ser considerados documentos de apoyo informativo, pues notas internas que no formen parte de ese trámite, comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, ¿vale? Simplemente que sean relativos a aclarar el expediente, ¿vale? Solo se van a conservar los correos electrónicos si hacen referencia a un procedimiento que sea clave para el trámite del expediente, ¿vale? Borradores de los expedientes, pues documentos que no pertenezcan al trámite, pues encuestas, cuestionarios, dosieres, revistas, por supuesto propaganda. Luego, pues toda copia o duplicado de un documento original, siempre y cuando tengamos el original y sepamos dónde se encuentra. En la actividad había un caso que bueno, pues me planteabais alguna duda de por qué ese documento se podía considerar documento de archivo. Y era, pues, los carteles de la cartelería de las fiestas populares de una determinada localidad, ¿no? Bueno, pues, por supuesto que sería un documento de archivo en cuanto a que pues son documentos que normalmente, si son carteles y demás, pues vienen el resultado de a lo mejor de algún concurso de dibujo, de algún concurso de cartelería, y luego pues que son ejemplares únicos que cada año va cambiando, ¿no? En muchas ocasiones, pues en las bibliotecas municipales o en los archivos municipales se hacen lo que son como exposiciones, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se puede utilizar para hacer una exposición de los últimos 20 años de las fiestas populares, de la fiesta del municipio, ¿no? Bueno, pues pasando por cada uno de los carteles de anuncios de las fiestas y bueno, pues cómo ha ido evolucionando esa publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es documentación interesante para guardar y sí que serían documentos de archivo. Vale. Pues gracias a la implantación de sobre todo los sistemas digitales de gestión documental, pues la documentación de apoyo informativo se puede destruir o incluso pues podemos hacer nosotros una serie de carpetas organizadas si las queremos tomar como, bueno, pues como documentos que luego nos vayan a agilizar el trabajo posterior, plantillas de documentos, ejemplos para el mismo trámite, ¿vale? Que a lo mejor para nosotros a la hora de trabajar nos agilizan muchísimo las tareas, pero pues que no deberían entrar en el gestor documental. Lo podríamos agrupar pues, por carpetas, por materias, lo que viene siendo un tesauro, ¿vale? De organización de documentos y bueno, pues sí que lo podríamos tener a nivel de uso personal en la oficina. Compartirlo con el resto de compañeros, ¿por qué no? ¿Vale? Pero una vez que el expediente se cierra, esa documentación se tiene que separar de él, ¿vale? Y no pasar ni siquiera al archivo intermedio, ni al archivo definitivo, ni a los sistemas digitales de gestión documental. En el siguiente tema, pues hemos visto en profundidad lo que es el proceso de gestión documental. Mirad, habréis observado que hace hincapié en todo lo que es la documentación impresa, ¿vale? Yo pues soy consciente de que ahora pues las administraciones estamos obligadas a trabajar de forma electrónica, los documentos tienen que ser electrónicos, tienen que tener una validez, una firma válida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las políticas de gestión documental, que también establece la normativa de administración electrónica, tiene una base y esa base es la misma que para la documentación impresa. Es decir, si vosotros cogéis la política de gestión documental electrónica del Ayuntamiento de Madrid,
¿vale? Como en vuestro caso, pues os daréis cuenta de que habla del cuadro de clasificación, habla de la ordenación, habla de la descripción de expedientes, ¿vale? No tanto de la instalación física o no de la instalación física, porque son documentos digitalizados o documentos electrónicos, pero sí también habla de un expurgo, ¿vale? O destrucción, lo que se venía llamando expurgo, y unas normas, ¿vale? Sobre las que todo eso tiene que estar definido. Entonces, esas políticas de gestión documental, pues son de obligado cumplimiento pues para la administración que las ha elaborado. Las políticas de gestión documental no son a nivel nacional, ¿vale? Sino que cada administración o cada entidad tiene su propia política por la naturaleza de la documentación que genera, pero sí que hay una política de gestión documental o unas directrices en las normas técnicas de interoperabilidad que están elaboradas por el Gobierno de España y que son la base para elaborar el resto de políticas documentales. Entonces, en cualquier normativa, en cualquier política de gestión documental, pues os vais a encontrar pues, que las fases de esta gestión son exactamente las mismas, ¿vale?, que para la documentación impresa, o casi en su totalidad las mismas. Sobre todo cuando hablamos de la clasificación, ¿vale? El instrumento por excelencia para clasificar los documentos desde el principio de una forma ordenada y que luego sea fácil de localizarlos, es el cuadro de clasificación, ¿vale? Hicisteis también una actividad en la que consultabais un cuadro de clasificación de un determinado ayuntamiento, ¿vale? Ese cuadro de clasificación, bueno, pues está publicado en la web del archivo, pero ese cuadro de clasificación es el mismo que se utilizaba para la documentación cuando llegaba en cajas desde las dependencias de las oficinas del ayuntamiento y se transferían al archivo municipal. Para los gestores documentales que vosotros estéis manejando, ¿vale?, para documentación electrónica, cuando vosotros vais a guardar un expediente, también tenéis una jerarquía. Y esa jerarquía es el cuadro de clasificación. Tenéis secciones, tenéis series documentales, ¿verdad? En muchos casos tendréis sus secciones y tendréis expedientes donde tenéis que colocar esa documentación. Al final es como una estructura de carpetas en la que nosotros tenemos que encasillar todos esos expedientes. Vale, para que ese cuadro de clasificación me permita abarcar toda la documentación que se genera y que no se me quede ningún tipo documental suelto por ahí que no sepa dónde encasillar, pues tiene que estar elaborado conjuntamente pues, por los departamentos de todas y cada una de las oficinas. Es decir, si el cuadro de clasificación se elabora desde el archivo municipal, pero exactamente no se tiene conocimiento de toda la documentación, del tipo de documentación que se genera en las oficinas, pues difícilmente vamos a crear un cuadro de clasificación que sea útil. Y luego, pues a la hora de ordenar, de establecer un sistema de ordenación, va a ocurrir exactamente lo mismo. Si nosotros en las oficinas ordenamos la documentación por un determinado criterio, ¿vale?, pues eso se tiene que reflejar en el cuadro de clasificación y que todas las personas que trabajan en el mismo departamento, pues la documentación la organicen de la misma manera, ¿vale? Y luego, cuando esa documentación llegue al archivo, pues esa documentación tiene que seguir organizada de esa misma forma, ordenada y catalogada. ¿De acuerdo? Ese cuadro de clasificación tiene que estar abierto a nuevas inclusiones. ¿Por qué? Porque hay una reestructuración de áreas, porque se establece un nuevo tipo documental, porque se empieza a generar documentación nueva, ¿no? Pues se puede añadir en cada una de esas secciones series documentales nuevas, ¿vale? Cuantas más subdivisiones lleve, peor. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento que dudemos a la hora de encasillar un documento en una subdivisión u otra, ¿vale? O un expediente. Nunca debe incluir un apartado de varios. Cuando nosotros tenemos una carpeta que es varios, ¿qué metemos ahí al final? Pues metemos lo que no sabemos dónde clasificar. Y al final, en el último lugar donde se nos ocurre buscar es en la carpeta de varios, ¿no? Se han visto algunos cuadros de clasificación con esa serie documental, perdón,
Y bueno, pues es una cosa que documentalmente es errónea. Vaya. Como os he dicho antes, pues debe estar diseñado para que no haya que introducir grandes cambios y debe estar codificado. ¿Por qué? Porque esa codificación luego nos va a servir a la hora de hacer la descripción documental. Además, si le damos una codificación que tenga una serie de lógica, por ejemplo, si la serie de administración, perdón, pues que sea AD, la serie de contabilidad, pues que sea CO, por ejemplo. No tiene por qué ser así, pero bueno, que facilitaría bastante luego buscar lo que son las secciones y las series documentales. Recomendaciones para los archivos de oficina, que también habéis visto en los apuntes y en el temario. Bueno, pues casi todos los documentos que se gestionan en una oficina forman parte de un expediente administrativo, ¿no? Y además, un expediente considerado como un conjunto ordenado de documentos y que da lugar a una resolución, ¿vale? Sobre todo, los expedientes electrónicos, además, para que un documento sea electrónico y tenga validez, tiene que estar firmado, ¿vale? Y un expediente, para que tenga validez, tiene que tener cada uno de esos documentos que conforman el expediente, tiene que tener un índice y además tiene que tener una resolución. Bien, todos los documentos que se hayan generado de la misma manera, ¿vale? Y sean referidos a un mismo asunto o en una misma área, pues tienen que estar en la misma serie documental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el conjunto de cada uno de los expedientes académicos de los alumnos de una universidad, pues estarán formados, cada alumno tendrá un expediente, pero todos tendrán una serie documental común, que sería, por ejemplo, expedientes académicos alumnado. Cada unidad administrativa, como ya he dicho desde el principio, insisto en eso, pues que tiene que tener su archivo correctamente organizado, ¿vale? Y esa formación de expedientes y de series documentales, de acuerdo a los criterios archivísticos que se deben establecer desde el principio, ¿vale? Pues tiene que ser conocida por cada una de esas unidades administrativas. Es aconsejable que en cada unidad pues haya un responsable de esa gestión, ¿no? No digo que sea una persona sola la que tenga que tener, o que cada sección tenga que tener una persona encargada de la documentación, del archivo de esa documentación, sino que sea a lo mejor la persona encargada de llevar o tener una supervisión de que todo en la oficina o en ese departamento pues esté organizado correctamente. ¿Vale? No sé si queréis, antes de continuar, os voy a enseñar un caso práctico, ¿vale? Es un caso real de, bueno, pues no hace tanto tiempo, de una documentación de unas oficinas municipales, ¿no? Unas oficinas de una entidad pública a un archivo definitivo. Entonces, y bueno, pues yo que he visto, he manejado a lo mejor documentación de ese tipo, pues son cosas con las que es verdad que te encuentras. Entonces, a veces yo pienso, ¿cómo es posible que si en esa oficina se hayan podido aclarar para tener organizada esa documentación y para, si la han podido necesitar en algún momento, pues poderla localizar? Porque, bueno, pues no estaba tampoco catalogada, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a enseñar una serie de imágenes y para que si queréis comentemos un poco al final y saquemos nuestras propias conclusiones. Pero bueno, antes de ver el caso, si hay alguna aportación que queráis hacer, alguna duda que se os haya quedado en el tintero. Vale, continúo. Mirad, este caso práctico es, bueno, la preparación de la documentación para una transferencia, ¿vale? Al archivo general de la administración. A ver, cuando la documentación pasa de las oficinas, al final, si no la trasladamos, si no hacemos transferencias documentales, pues llega un momento que por espacio es imposible conservar toda esa documentación. Además, como por plazos legales, pues hay que transferirla y luego se hace una serie de expurgos y demás.
y bueno, pues que esos archivos municipales están para custodiar este tipo de documentación. Vale. Bueno, pues todo este tipo de transferencias documentales, de gestión documental, de catalogación, de conservación de los documentos, incluso ahora en digital, pues se lleva haciendo muchos años por empresas especializadas, ¿no? Se contratan empresas de digitalización y bueno, pues son ellas las que se encargan de hacer ese servicio para las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues bueno, pues básicamente porque el personal funcionario de un archivo, pues suelen ser una o dos personas en los municipios, en la administración local, por ejemplo, y bueno, pues una persona sola no puede hacer ese trabajo porque tardaría años, ¿no? Bien, nos encontramos con 1.600 cajas de diferentes tamaños, ¿vale? Con documentación, pues algunos archivos normalizados. Las cajas de archivo normalizado sabéis que son pues, las cajas definitivas para guardar la documentación. Cajas en formato americano, cajas de mudanzas de múltiples tamaños, bueno, pues cajas de cartón, ¿no? Únicamente existe un orden y es el cronológico, ¿vale? Todas las cajas están organizadas por orden cronológico y y todos los expedientes, ese es el orden, ¿vale? Independientemente de qué tipo de documentación sea. Hay documentos recientes y hay documentos de hace 25 años. Solo hay una línea de información y yo solo sé lo que hay en la caja por lo que pone fuera, como cuando hacemos una mudanza y le ponemos el nombre a la caja, ¿no? El contenido no está ordenado y sí que sabemos pues, que hay exámenes, que hay instancias, que hay reclamaciones, que hay recursos, pero por provincias, por comunidades de toda España, en fin. Bueno, pues fijaros el volumen de documentación, que se necesitaron 33 palets con 6 alturas de cajas repletos de documentos. Bueno, 4 personas cualificadas durante 3 meses, ¿vale? Tuvieron que disponer de 4.000 cajas de archivo definitivo, folios DIN A3, ¿vale? Los folios DIN A3 se utilizaban para hacer lo que son las camisas, que eso también me lo preguntabais alguna persona en las dudas. Las camisas son un folio DIN A3 doblado por la mitad y es como las carpetillas, ¿vale? Pero en papel. Y sirve para que dentro de un expediente, un expediente con una carpetilla, podamos separar, pues, procedimientos o documentación diferente, ¿vale? Pensar que los clips, grapas y demás, todo eso desaparece, los plásticos, los POSIT, todo eso desaparece por la conservación de los documentos y porque es material que se debe de eliminar, ¿vale? Y bueno, pues todo eso y muchos meses de trabajo, pues dieron un resultado que vamos a ver a continuación. Fijaros. Vale, hice un caso de éxito, paso a paso, tratamiento archivístico para la transferencia al Archivo General de la Administración. Bueno, pues, vamos a ver desde los orígenes con fotografías, la verdad es que bueno, pues lo hacen así un poco en tono de humor, pero realmente es lo que te puedes encontrar. Bien, pues aquí es cómo llegó la documentación, ¿veis? Pues algunas en caja de archivo definitivo, otras no. Bueno, pues con un pequeño rótulo fuera que, bueno, tampoco podías ver exactamente si esa documentación pertenecía a esa caja o esa caja se había reutilizado, ¿vale? Estas son las cajas en formato americano, ¿veis? Y así estanterías y estanterías de documentación. Esto es un poco la situación de partida que os acabo de describir. Y bueno, primero el transporte, ¿vale? Esa documentación se lleva al centro de ordenación, digitalización, bueno, pues a donde se clasifica toda la documentación y eso es lo que nos encontramos. Bien.
Se saca todo lo que hay en las cajas, se clasifica, ¿vale? Se quitan grapas, se quitan POSIT, se hace un inventario, ¿vale? De todo lo que hay, se coteja con la hoja de transferencia documental que nos ha llegado, ¿vale? Se ordena, se limpia, se quitan los duplicados, porque por supuesto pues venían fotocopias y demás, se describe, ¿vale? Se mete en cajas y luego se informatiza, ¿vale? Se cataloga. ¿Por qué? Porque toda esa documentación, antes de volverla a guardar en las cajas de forma ordenada, la tenemos que catalogar, ¿vale? Tenemos que darle una descripción a cada uno de los expedientes en una base de datos, en un gestor documental, para que luego, si yo quiero buscar los expedientes de los alumnos del año 2000 al 2004, pues pueda ir a la caja determinada o a las cajas determinadas a buscar, ¿vale? Esto funciona igual, tanto en documentación impresa como en documentación electrónica o documentación digitalizada. Al final hay una ubicación no física, pero yo tengo que tener unas coordenadas o una ubicación de dónde está esa documentación. Y esa documentación la tengo que buscar por unas palabras clave. Si las palabras clave no están bien determinadas, ¿vale? En todo caso, en caso de la documentación electrónica, de los documentos electrónicos, lo que son los metadatos, ¿vale? Si eso no está bien establecido y no está bien descrito, pues luego esos expedientes es muy complicado de recuperarlos. ¿Veis? Bueno, pues se quitan todas esas cajas y las cajas que tenéis al fondo son las cajas de archivo definitivo que al final, normalizado, que al final son las que se van a utilizar. Todo esto es como venía la documentación, con las gomas que también hay que destruir, los POSIT, ¿veis? Y la documentación se va haciendo en expedientes, se va clasificando, ¿vale? Todo ello con un cuadro de clasificación bien estructurado delante de nosotros, ¿vale? Dándoles en la portada del expediente a qué sección pertenece, a qué serie documental y qué código tiene, ¿vale? Y luego pues las vamos metiendo en la caja una tras otra, dándoles una asignatura definitiva, ¿vale? Una asignatura correlativa. 1, 2, 3, 4. Al final, toda la documentación va quedando en cajas ordenadas, iguales de tamaño, y bueno, pues este es el último proceso, que es la descripción documental. Pues al final devolvemos la documentación a la entidad que nos ha contratado para hacer el trabajo y pues, se devuelve pues un inventario de todo lo que se ha catalogado, la documentación perfectamente ordenada, organizada y tratada, y una base de datos con todos los documentos descritos. Cualquier expediente que ahora haya en una de esas cajas, si yo lo busco por unas determinadas palabras clave, ¿vale? Lo voy a encontrar, lo debo de encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ha sido un poco, bueno, las fotos del antes y el después, que siempre nos gusta ver. Esto ha sido una práctica que siempre parece que era el archivo el que tenía que encargarse de todo esto. La idea, ¿vale?, es que independientemente de que la documentación esté en papel o esté en digital, esta ordenación y esta organización parta de las oficinas. Por eso es muy importante, y yo os agradezco que estéis realizando esta formación desde los archivos de oficina, porque todo el personal, como he dicho al principio, tiene que estar formado, tiene que ir en la misma línea. Esto no es tarea del archivero ni la archivera, en absoluto. Esto es tarea de todo el personal. Y bueno, quizá a lo mejor en profundidad hay algunos aspectos archivísticos que bueno, por su profesión el archivero conozca y nosotros no, ¿vale? O no tanto, o no tan en profundidad, pero que lo que es la gestión documental, qué es un cuadro de clasificación, qué es una serie documental, cómo hay que describir un documento, ¿vale? Eso lo tenemos que conocer a la perfección. Nos está pasando ahora con los documentos electrónicos, ¿verdad? Que tenemos que darles una serie de metadatos, que tenemos que darles unas descripciones que para los que a lo mejor no estemos muy familiarizados con esto, pues al principio nos puede costar. Al final, los metadatos de los archivos, de los documentos electrónicos, no es más que la descripción, los campos que antes se le daban a un expediente cuando se ponía en la portada, ¿vale?
habéis hecho algún ejercicio en el que se elaboraba la portada de ese expediente con unos campos clave. Pero al final, algunos de esos metadatos de los documentos electrónicos son el equivalente a las portadas de los expedientes. Entonces, bueno, finalmente, pues diste 7.500 líneas de descripción de contenido, o sea, pues 7.500 expedientes que fueron descritos, ¿vale? Y las series documentales que estaban listas para la valoración documental por parte de la Administración. Fijaros que dentro del cuadro de clasificación, esta documentación era relativa solo a tres de las series documentales de toda la institución. Pero vaya, lo que os quiero decir es que esto que se ve, que bueno, que puede parecer así muy para ponerse las manos en la cabeza, no decir, madre mía, pero ¿cómo puede llegar? Pues eso es o ha sido el pan de cada día, ¿vale? Al final, bueno, pues el tema de la digitalización y la administración electrónica está reduciendo todo esto, pero no olvidemos que hay personas que todavía no están obligadas a relacionarse de forma electrónica con la administración, ¿vale? Y aunque digitalicemos esa documentación, se sigue generando documentación en papel, ¿vale? Y aparte de que se sigue generando documentación en papel, es que la documentación anteriormente gestionada, pues sí, se va digitalizando, estupendo, pero que hay que ir digitalizando poco a poco y mientras tanto la tenemos que tener localizada. Entonces, bueno, yo espero que por lo menos hayáis tomado, o sea, seáis conscientes de esta necesidad de organización global y que, bueno, pues el tema de los documentos electrónicos, expedientes electrónicos, firmas digitales, firmas válidas y todo eso, es muy interesante. Lo que pasa que, bueno, pues no era el objeto de este curso, porque sí que os he hecho una pequeña introducción, pero a lo mejor lo que son expedientes electrónicos, firma electrónica, normativa, marco jurídico y todo eso, sería un curso de administración electrónica, pero vaya, que al final lo que es la base de la organización y de la gestión documental, la tenéis en la documentación impresa. No sé si queréis aportar alguna cosa, si tenéis alguna duda. Habrá actividades que quizá todavía no tengáis corregidas, puede ser, porque bueno, pues las voy corrigiendo conforme me van llegando. Tener paciencia porque las corregiré todas cuanto antes. Pero bueno, que si hay algo que queráis plantear o algo que no tengáis claro, pues creo que ahora es el momento. Mira, pues es Susana y nos pregunta que si hay alguna manera mejor a otra de clasificación. Depende de la naturaleza de la institución. Cuando yo hago un cuadro de clasificación, lo ideal es que sea lo más parecido posible a lo que es el organigrama de la institución. Y cuando hago formación para empresas privadas, lo primero que hago es fijarme en el cuadro de clasificación, o sea, perdón, en el organigrama de la institución. Al final, ¿qué es un organigrama? La estructura de los diferentes departamentos, ¿vale?, de esa organización. Pues sería un poco igual. Yo creo que lo que a nosotros nos puede dar una idea más clara de lo que es un cuadro de clasificación y de cómo y de conocer la documentación que puede ir en cada sitio, pues sería con una representación de ese organigrama, ¿vale? Entonces, es mejor a la hora de nosotros entender la documentación. Vosotros pensar que tenéis que entender el cuadro de clasificación en su conjunto, pero que la documentación que vosotros generáis es de la que sois expertos. Vosotros vais a conocer vuestra sección, ¿vale?, de personal, por ejemplo, y esa documentación, esos expedientes, vosotros vais a saber perfectamente qué documentación generan. A lo mejor, pues el área de juventud, ¿vale?, o del centro joven, la documentación que genera el centro joven, pues bueno, pues los técnicos del centro joven serán los que conozcan mejor esa documentación. Entonces, yo creo que quizá por dependencias, por áreas,
final lo que es el organigrama de la institución, pues podría ser una buena forma de elaborar un cuadro de clasificación. De todas maneras, en este punto, ya con las políticas de gestión documental y demás, pienso que creo que hasta los ayuntamientos más pequeños tienen ya elaborado un cuadro de clasificación para organizar toda esa documentación. Otra cosa es que eso se haga desde las oficinas, que eso ya es más complicado. Vale, tenemos otra pregunta que quería preguntar si los correos electrónicos es conveniente convertirlos a un formato de conservación más fiable y duradero. ¿Cómo puede ser el PDF? Más fiable y duradero como puede ser el PDF. A ver, los correos administrativos siempre hay que custodiarlos siempre que tengan relación con un trámite administrativo, ¿vale? Entonces, si ese documento, si ese correo electrónico hace referencia a algún procedimiento o parte de ese procedimiento y consideramos que tiene que ir junto con el expediente, pues por supuesto se podría generar un PDF, ¿vale? Firmado digitalmente y demás, con una prueba de una aportación más a ese expediente. Lo que se suele hacer también es guardar los correos electrónicos haciendo como copias de seguridad, ¿vale? Con formatos especializados que bueno, pues conocen mejor los informáticos, ¿vale? Para guardar esos correos electrónicos. Pero, por supuesto, que los correos electrónicos, siempre que sean prueba de algún trámite administrativo, hay que conservarlos. ¿Vale? Y luego, pues yo también recomiendo siempre conservarlos a la hora aunque no sean parte de un expediente administrativo, hablando de administración pública, me voy pensando a la empresa privada y bueno, pues son prueba de las conversaciones con una determinada persona, si se ha respondido, si se ha aprobado un presupuesto, si hay alguna queja, si hay alguna conversación pendiente. Entonces, esos muchas veces, pues la prueba de todo eso son los correos electrónicos. Además, para que quede prueba de muchas cosas, siempre, ¿no? Pues hablamos por teléfono, por favor, mándamelo por correo electrónico para que quede constancia. Entonces, bueno, sí, si son parte de ese trámite administrativo se podrían guardar como un documento más, pero conviene pues hacer pruebas de seguridad, o sea, copias de seguridad y esos, de todas formas, los correos electrónicos, ya las aplicaciones para correo electrónico permiten buscar por asuntos, permiten buscar por destinatario, ¿verdad? Y bueno, pues si al final tenemos integrado todo el sistema de gestión documental, correo electrónico y demás, los correos electrónicos van a ser una parte más de ese gestor documental. Hay gestores documentales muy potentes, ¿vale? Que incluso te gestionan los correos electrónicos desde la misma aplicación. Bueno, pues por mi parte, si no tenéis más preguntas, cualquier cosa, de todos modos, pues me tenéis hasta el último día de curso para hacer las consultas que necesitéis a través del correo, a través del foro. Y bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y que haber aclarado algún concepto y haber aportado algo nuevo, ¿no? A vuestro trabajo diario. Gracias.